Muy bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre módulo o valor absoluto. Lo pueden encontrar con cualquiera de esos nombres. Vamos a ver. Cuando hablamos de módulo vamos a hablar de esto, ¿sí? De un valor que está entre estas dos barritas. Y si nosotros hablamos de módulo de A, ¿sí? Siendo A un número cualquiera, lo que estamos diciendo es la distancia de A al 0. Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros decimos módulo de x es 3, lo que estamos diciendo es que la distancia de x a el 0 va a ser igual a 3. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el 0 y una distancia nos desplazamos 3 unidades. 1, 2, 3. ¿Sí? Para este lado sería así. 1, 2, 3. Perfecto. Acá tenemos una distancia de 3 unidades al 0. Pero ¿qué pasa? Para el otro lado de la recta también tenemos un valor que está a distancia 3 del 0. ¿Qué número es? 1, 2, 3. Para acá va a ser menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Entonces podemos agarrar y hablar de estos dos valores. X puede ser 3 o también X puede ser menos 3. Vamos a ponerlo así. O. ¿Y cómo leeríamos esto? Bueno, lo leeríamos de esta forma, fíjate. El módulo de 3 va a ser igual a 3. Y el módulo de menos 3 también va a ser 3. Acá es muy fácil. Cuando ustedes les dicen, por ejemplo, ¿cuánto es el módulo de menos 4? Te van a decir 4. ¿Sí? Quedan el valor absoluto. Siempre que tengamos los números negativos, el módulo me va a dar el valor absoluto, es decir, sin el signo negativo, ¿está? Y esto es lo mismo que módulo de 4. Si módulo de 4 vale 4. Perfecto. Algo a tener en cuenta ahora. Nosotros estamos diciendo que cuando tenemos esto, ¿sí? Hablamos de una distancia. Y las distancias son siempre positivas, ¿sí? No son negativas. Yo no digo menos 8 metros, ¿está? O sea, si hablamos de distancia tenemos que hablar siempre de valores positivos, ¿está? Entonces, vamos a agarrar y escribir acá mayor a 0, ¿sí? O ponemos positivo. Es decir, este valor de acá tiene que ser siempre mayor o igual a 0. ¿Sí? Puede ser 0. Va a ser una distancia 0. O sea, estoy exactamente en el mismo lugar. Pero nunca, nunca puede ser negativo. Por lo tanto, si ustedes alguna vez en un ejercicio les queda esto, por ejemplo, módulo de x igual a menos 8, ¿sí? Acá hay un menos. Esto es absurdo, ¿sí? No puede pasar. Entonces acá no tenemos resultado. No podemos hablar de que la distancia de x al 0 es menos algo, ¿está? Entonces, acuérdense de eso, siempre números positivos. Vamos a borrar y hacer espacio. Si esta expresión nos habla de la distancia de A al 0, esta otra expresión nos habla de la distancia de A a B. ¿Sí? Entonces, vamos a agarrar este ejemplo para entenderlo un poquito mejor. Nosotros tenemos el módulo de esta resta, x menos 2. Y nos dicen que este módulo es igual a 5. ¿Cómo se lee esto? La distancia de x a 2 es igual a 5. Entonces, primero lo vamos a resolver. Para resolver esto, lo que tenemos que hacer, para resolver los módulos, siempre vamos a agarrar y primero sacar las barras de módulo, ¿sí? Escribir lo que tenemos dentro y plantear justamente las dos opciones. Tenemos la opción del lado positivo, ¿sí? O negativo. Entonces lo que vamos a escribir es escribir ese valor positivo o negativo. Y ahora simplemente resolvemos la cuenta. Esto siempre va a ser así, entonces. X que me va a quedar acá. 5 más 2, es decir, X es igual a 7. Y acá, X que me queda menos 5 más 2, X es igual a menos 3. Y si yo grafico esto, ¿sí? En la recta de los reales, ¿qué vamos a ver? Lo que vemos es lo siguiente. La distancia de A a B, la distancia de X a 2 es 5. Es decir, acá está 2. ¿Sí? X, 7, marcamos acá. ¿Cuántos lugares hay? De 2 a 7. Hay 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. No lo dice
en una gran escala, pero bueno, ténganme paciencia. ¿Sí? Hay 5 lugarcitos ahí. Fíjate para el otro lado, x menos 3. ¿Cuántos lugares hay desde el menos 2? Veamos. 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? 5. Y acá también la distancia es de 5 unidades. ¿Está? Entonces tiene sentido lo que estábamos hablando. O sea, la distancia de x a 2 es de 5. ¿Cuáles son los valores de x entonces? 7 y menos 3. ¿Sí? Son las dos opciones posibles. Entonces siempre tenemos esta O, ¿sí? Que también se la simboliza así, como si fuese una B corta, pero no es una B corta. ¿Sí? Entonces acá tenemos los resultados. Esto es para que entiendan el concepto. Lo que tienen que saber ustedes es cómo resolver los ejercicios. ¿Sí? Para sacar las barras de módulo tenemos que poner estas dos opciones. Acá tenemos el igual, ¿sí? Entonces vamos a poner este valor positivo y el mismo valor negativo, resolvemos y encontramos el resultado. ¿Qué más? Bueno, esto es un poco de lo que les estuve diciendo, ¿sí? El módulo de A va a ser B si A es igual a B o si A es igual a menos B, ¿sí? Lo que les acabo de plantear. 3 o menos 3, 5 o menos 5. Siempre, siempre, siempre B tiene que ser mayor o igual a 0 porque estamos hablando de una distancia, ¿sí? Es lo mismo que les conté antes. Vamos a estos otros casos. Acá tenemos módulo con una igualdad y acá tenemos desigualdades, ¿sí? Veamos qué pasa por acá. Tenemos módulo de A menor a B si A es menor a B, A mayor a menos B, ¿sí? Acordate que B siempre tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque no puede ser negativo porque es una distancia. Entonces, vamos a pasar a hacer un ejemplo porque si no, no van a entender nada. Ponele que tenemos lo siguiente. Módulo de x menor a 2, ¿sí? Entonces, la distancia de x al 0, lo puedes pensar también de esta forma, ¿sí? Es lo mismo, porque el 0 no lo escribimos, ¿sí? Y ahí lo tenés de esa manera. Bien, la distancia de x al 0 tiene que ser menor a 2. ¿Cuáles van a ser entonces los valores que cumplan esta condición? Lo que hacemos es separar al módulo de esta forma. X menor a 2. Y como dijimos, acá tiene que ir menos 2, ¿sí? El mismo valor, pero negativo. Ahora bien, damos vuelta el símbolo. Y de esa manera se resuelven estos ejercicios. Fíjate el resultado que tenemos. Marcamos menos 2 y 2. ¿Sí? Acá si querés el 0, no hace falta, pero lo podemos marcar. ¿Y qué pasa? Fíjate, el resultado van a ser las x menores a 2, x menores a 2, tic, 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 y las x mayores a menos 2, tic, 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 tic. Y fíjate que digo y, ¿sí? Se tiene que cumplir ambas condiciones. ¿La solución cuál va a ser? Menos 2 a 2. No sé por qué escribo 0. Ahí va, de menos 2 a 2, ¿sí? Todos estos valores están a una distancia menor a 2. Si hubiese sido menor o igual, le pongo el corchete. Por ejemplo, si esto era, vamos a escribirlo acá, así nos queda todo en el mismo gráfico, menor o igual a 2 hubiese sido así. ¿Está? En lugar de paréntesis con corchete. ¿Sí? Menos 2 y 2 estarían incluidos. Por las dudas, le escribo la solución en azul. Menos 2 a 2. Y vos me vas a decir, pará, pero ¿por qué hiciste esto si tenemos esa expresión de ahí? Fíjate que es exactamente lo mismo. Yo puedo agarrar y esto, reescribirlo de esta manera. Tenemos menos 2, x, y acá el 2. Siempre se lee desde la x. Por lo tanto, x menores a 2, como escribimos acá, y x mayores a menos 2. ¿Está? Pero esto te puede ayudar para que entiendas que el resultado va a ser y. ¿Sí? Acá tenemos y. Tenemos que el resultado en una intersección. Vamos a ver qué pasa en este otro caso. Acá tenemos que módulo de A va a ser mayor a B si se cumple lo siguiente. A es mayor a B o A es menor a menos B. Como siempre,
B tiene que ser un número positivo o igual a 0 porque es una distancia. Vamos a agarrar x mayor a 3. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos esto? Para poder despejar x, acá 3, acá menos 3, x mayor a 3, y cuando ponemos signo negativo, damos vuelta el símbolo. Ahí está la respuesta, fíjate. Tenemos entonces menos 3 y 3. ¿Y la solución dónde va a estar? En las x mayores a 3 o x menores a menos 3. ¿Sí? No importa para qué lado pongas las rayitas porque acá no hay ninguna intersección. Pero acá lo que tenemos es o. ¿Sí? Mientras acá tenemos y, acá tenemos o. Por lo tanto, la solución, ¿qué va a ser? Perdón, de menos infinito a menos 3, unión 3 más infinito. ¿Sí? Porque el resultado van a ser las x mayores a 3 o las x menores a menos 3. Distinto que acá, que eran las x menores que 2 y mayores que menos 2. ¿Está? Depende de esto. Con menor, plantean esto. Con mayor, plantean esto otro. ¿Sí? ¿Qué pasa si hubiese sido mayor o igual? X mayor o igual a 3. Bueno, se plantea exactamente lo mismo, ¿no? X mayor o igual a 3, X menor o igual, de acá que ponemos menos 3. Entonces, cuando hacemos esto van a ser ¡upa, upa, upa! Upa. Cuando planteamos esto van a ser X mayores o iguales a 3, es decir, y para este otro lado, X menores o iguales a menos 3. ¿La solución cuál sería? De menos infinito. Jamás se les ocurra, por favor, ponerle un corchete a los infinitos porque se pudre el rancho, loco. ¿Sí? Los infinitos jamás, jamás, jamás van a llevar otra cosa que no sea un paréntesis. Bueno. Bien, vamos a hacer nada más un pequeño ejemplo más de una suma, una resta, de lo que sea. Y terminamos. Muy bien. Vamos a resolver estos dos ejercicios. Veamos. Tenemos que resolver, entonces escribimos la distancia de x al 3 va a ser menor o igual a 5. Bien, ¿qué hacemos? X menos 3 menor o igual a 5, lo dejo como está. Y acá doy vuelta el símbolo y pongo menos 5. ¿Está? Resuelvo. X menor o igual a ¿qué? 5 más 3, fíjate que este menos 3 pasa sumando, va a ser 8. Y acá nos va a quedar menos 5 más 3 va a ser menos 2. ¿Está? Vamos a graficar para que nos quede claro y escribir el resultado. Fíjate, tenemos las x menores o iguales a 8 y porque fíjate que es negativa la boquita, el símbolo, las x mayores o iguales a 2. Entonces, menores, ¿sí? Y mayores e iguales. Menores e iguales y mayores e iguales. La solución es menos 2, 8. Y otra forma de la que podrías haber escrito esto es la siguiente. Menos 5, x, 5. X menores o iguales. Ay, perdón. Escribí cualquier cosa. Ahí está. X menos 3. Ahí va. ¿Sí? X menos 3 menor a 5, x menos 3 mayor o igual a 5. Fíjate que es lo mismo que estamos planteando acá. Si lo querés resolver de esta manera, podés hacerlo. Lo que haces es pasar sumando este 3, ¿sí? En ambos términos, ¿sí? Entonces me quedaría menos 5 más 3, 5 más 3. Resolvemos y ¿cómo me queda? Menos 2 y acá 8, ¿sí? De nuevo, siempre se lee desde la x. X menor o igual a 8, x
mayor o igual a menos 2. ¿Sí? Si graficas, llegas al mismo resultado. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa acá? Acá tenemos mayor, entonces vamos a hacerlo de esta manera. X menos 3 mayor a 7, X menos 3 menor a menos 7. Resolvemos. ¿Y acá qué nos va a quedar? ¿Mayor a qué? 7 más, porque acá pasa este 3 sumando al 7. Nos va a quedar 10. ¿Y acá qué va a pasar? X menor a qué? Menos 7 más 3 me va a quedar menos 4. ¿Sí? Vamos a escribir. Graficamos y escribimos el resultado. Estoy chocando contra todo hoy. Bien, menos 4, 10. Y acá ¿qué tenemos? X mayor a 10, X menor a menos 4. La solución, ¿cuál va a ser? Voy a escribir por acá. La unión de estos intervalos, ¿sí? Porque es O. En este caso es I y en este caso O. Menos 4. Unión 10 más infinito. Y si querés, podés chequear. ¿Dónde está el 3? Bueno, más o menos vamos a ponerlo por acá. Fíjate, 7 lugares de 3 para llegar al 10 hay 7 unidades. Del 3 para llegar al menos 4 también hay 7 unidades. ¿Y cómo se lee esto? Decimos que la distancia de x a 3 tiene que ser mayor a 7. Fíjate que los valores de x que cumplen esta condición son todos estos de acá y todos estos de acá. ¿Sí? Y en este caso la distancia de x al 3 tiene que ser menor o igual a 5. Por eso son todos estos valores, ¿sí?, del medio, los de la intersección. Bueno, esto es todo. Pasamos a resolver los ejercicios.